Muy buenas noches, queridos maestros, maestras. Bienvenidos a nuestra segunda clase sobre el diseño universal para el aprendizaje. Queremos agradecerles a todos por darse cita en este curso muy bonito sobre el diseño universal para el aprendizaje o el DUA 3.0 con estrategias innovadoras y algunos cambios y actualizaciones que nos está mostrando este enfoque educativo. También pues recordarles que nuestros cursos están avalados por el Instituto Libertad, quien está autorizado por el Ministerio de Educación, por supuesto, y tiene pues la garantía del CENESID también y del CEACES para poder emitir estos certificados y que al mismo tiempo estos certificados a ustedes les sirvan para todos los procesos del Ministerio de Educación, Educaempleo, todo lo que tiene que ver con el socioempleo también y también por supuesto para su hoja de vida. Este curso, Diseño Universal para el Aprendizaje, el DUA 3.0, va acompañado de otro curso que nosotros les estamos ofreciendo y ofertando a ustedes que tiene que ver con el modelo institucional de evaluación, que les va a servir también muchísimo tomando en cuenta que el Ministerio de Educación está trabajando con mucha fuerza en los procesos de evaluación y también en los procesos de inclusión. Por lo tanto, nosotros decidimos como empresa dar los dos cursos al mismo tiempo con el fin de que ustedes se puedan certificar en las dos áreas. Estamos dando simultáneamente los dos cursos. Si usted desea tomar los dos, perfecto, usted lo puede hacer sin ningún inconveniente, pues son dos certificaciones diferentes. Pero también puede tomarlos pues de manera individual y también va a tener su certificado si es que usted deseara pues certificarse. Nuestras clases son totalmente gratuitas, todos pueden ingresar al curso, pero la certificación que realmente es lo que a usted le va a servir muchísimo en todo lo que tiene que ver con concursos de méritos de oposición, recategorizaciones, todo lo que es ascensos, pues le va a servir muchísimo. Recuerde que estamos próximos a un nuevo proceso de recategorizaciones y de ascensos, por lo tanto los certificados le van a servir muchísimo, pues está tomando en cuenta la capacitación de los docentes, ¿sí? Esto es importante para todos y que lo sepan también, pues es muy importante. Y bueno, vamos a empezar con nuestra clase número 2 sobre el DUA 3.0, que es, como les había dicho en la clase del día lunes, muy interesante porque hay algunos cambios en este 2025, pues se presentan actualizaciones súper interesantes sobre el diseño universal, donde no solamente se plantea el trabajo con los estudiantes, sino también con los docentes. Por lo tanto, es necesario conocer que el DUA 3.0 también trabaja muchísimo con el área socioemocional. Y ustedes recordarán que nosotros tenemos pues las inserciones y entre estas inserciones está una de las más importantes que a mí realmente me parece una de las más importantes, que es la educación socioemocional. Por lo tanto, vamos a irlo viendo en el transcurso de nuestro curso, que va a durar, por supuesto, más o menos 3 semanas, y donde vamos a ir conociendo un poquito más de este nuevo enfoque, o más bien dicho, de este enfoque con nuevos cambios o actualizaciones, ¿sí? Y bueno, primero, recordarles como un punto súper importante que el diseño universal del aprendizaje, el 3.0, representa una evolución, o sea, un cambio muy interesante en el enfoque pedagógico, y este tiene que ver muchísimo o está basado definitivamente en la equidad, la accesibilidad y la personalización de aprendizajes. El DUA 3.0 integra la tecnología de una manera muy activa, ¿sí? La metodología activa y las estrategias inclusivas. Y la idea de esto es, por supuesto, garantizar que todos los estudiantes
puedan desarrollar su potencial al máximo. El DUA 3.0 enfatiza la eliminación de barreras en el aprendizaje y promueve una educación súper flexible, muy colaborativa y que se centra específicamente en la diversidad de los estudiantes. Tengan o no tengan necesidades educativas. Esto es importante, ¿por qué? Porque la diversidad no solo tiene que ver con discapacidad intelectual o con necesidades educativas específicas o no específicas, ¿sí? Que estén ligadas a la discapacidad intelectual. También tiene que ver muchísimo con la diversidad, es decir, la forma en la que el niño es, cómo se muestra frente a sus compañeros, si tiene cambios, si es una persona que tiene dificultades, por ejemplo, niños que tienen dificultades con su apariencia. Niños que son inseguros, niños que no tienen una relación o comunicación y todos los niños que son diversos. Entonces, por eso es bien importante trabajar en este proceso y el DUA 3.0 pues quiere eliminar barreras de aprendizaje o en el aprendizaje. Esto tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Ahora, pues obviamente el DUA 3.0 trae tecnologías habilitadas, es decir, que son tecnologías emergentes que van a desempeñar un papel crucial en la inclusión educativa y esto va a permitir adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante. Aquí nosotros vamos pues obviamente a trabajar con tecnologías claves como la realidad aumentada, la realidad virtual, inteligencia artificial aplicada a la educación. Y aquí vamos a encontrar mucho de Ludia y otras planificaciones y otras plataformas, perdón, que tienen que ver también con el juego. Si nosotros hablamos de realidad aumentada o realidad virtual, estamos entendiendo que vamos a trabajar en la comprensión de conceptos abstractos, ¿sí? Mediante experiencias inmersivas. ¿Qué significa inmersivas? Que nos van a permitir explorar entornos simulados que van a enriquecer la educación inclusiva, ¿sí? Y también pues la inteligencia artificial que ya la conocemos, que está muy abierta, que es parte de la tecnología y parte de nuestro diario vivir. Estas herramientas que están basadas en la IA analizan patrones de aprendizaje, brindan retroalimentación en tiempo real, personalizan materiales según el ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, la IA se convierte en una herramienta maravillosa para poder trabajar patrones de aprendizaje, necesidades del estudiante y nos brindan eso precisamente, ¿no? La retroalimentación en tiempo real. También podemos hacer uso de tablets y dispositivos móviles y plataformas colaborativas. Las tablets y los dispositivos móviles están en todo lugar. Entonces, podíamos decir antes que no todos los niños tenían acceso a un dispositivo móvil, pero la realidad es que todos los niños tienen acceso a un dispositivo móvil. Y esto facilita el acceso a contenidos personalizados, aplicaciones de accesibilidad como lectores de pantalla, reconocimientos de voz, ampliaciones de texto y herramientas de comunicación aumentativa. Las plataformas colaborativas fomentan el aprendizaje interactivo a través de foros, salas virtuales, pizarras digitales y herramientas de co-creación, promoviendo la inclusión digital y la participación activa. Muchos dicen, no, pero es que en casa o donde nosotros vivimos no hay internet o no tenemos dispositivos móviles. Pues la realidad es que la mayoría de personas en cualquier lugar que se encuentre tienen dispositivos móviles. Nos dimos cuenta de esto porque un estudio dice
que pues en el Ecuador muchas personas no tenían acceso a Internet antes de la pandemia, pero después de la pandemia muchos pudieron tener o pudieron ser parte de la tecnología. Por lo tanto, como que se fueron adaptando a estos cambios, ¿no? Y muy interesante porque muchos pudieron obtener dispositivos móviles y trabajar a través de los dispositivos móviles. Un ejemplo que yo les voy a poner del uso de tecnologías habilitadas es, por ejemplo, yo pondría como una actividad la creación de una historia interactiva con realidad aumentada. ¿Cómo lo voy a hacer? Los estudiantes usan una aplicación como Kiver o MergeCube, que esta la van a encontrar gratuitamente y van a poder visualizar objetos en 3D. Los niños van a escribir, o nuestros estudiantes, todos nuestros estudiantes, van a escribir una historia basada en lo que ven. Entonces, ¿cuál es el beneficio del DUA 3.0? Primero, ofrecer múltiples formas de representar la información a través de imágenes 3D, audio o texto. Aquí nosotros ya estamos viendo, primero, metodología activa, estamos viendo un DUA 3.0 que se alinea a las tecnologías habilitadas y pues nosotros estamos viendo aquí plataformas interesantes gratuitas que los estudiantes o a donde los estudiantes pueden ingresar sin ningún inconveniente porque son totalmente gratuitas y pueden crear y escribir una historia basada en lo que van a ver. Entonces esto nos va a ayudar de manera pues interesante, ¿no? Y se va a volver como un proyecto donde todos los estudiantes van a trabajar en diversas áreas, porque aquí vamos a encontrar trabajar con matemáticas, con lengua y literatura, ciencias sociales, ciencias naturales, con cualquier área, con cualquier materia. Entonces esto nos sirve para todos. Ahora, esto sí, yo, profes, realmente les invito a trabajar con proyectos, con aprendizajes basados en proyectos. ¿Por qué? Porque los ABP es primero una metodología activa y esta metodología está centrada en la indagación, en todo lo que tiene que ver con la investigación y desarrolla habilidades claves del siglo XXI. Sus principales sus principios fundamentales tienen que ver muchísimo con indagación guiada, para eso estamos nosotros los docentes, quienes vamos a guiar la indagación de nuestros estudiantes y el autoaprendizaje. De por sí los estudiantes al trabajar en proyectos, pues aprenden a sacar sus propios conceptos, a interiorizar lo que saben, a mostrar sus experiencias aprendidas. Entonces los estudiantes exploran problemas reales, formulan preguntas, proponen soluciones de manera autónoma y colaborativa. Por eso es bien importante el aprendizaje basado en proyectos y donde también van a estar incluidos todos, absolutamente todos los niños. Además, el aprendizaje basado en proyectos trabaja con un enfoque interdisciplinario, integra múltiples disciplinas, permite aplicar conocimientos de diferentes áreas de resolución de problemas y aquí vamos a ver a todas las disciplinas, matemáticas, lengua, ciencias naturales, sociales, química, biología, vamos a ver cívica, bueno, vamos a ver todas las materias. ¿Por qué? Porque los proyectos trabajan así, de manera interdisciplinaria y nos permiten resolver problemas. Por lo tanto, esta metodología que es tan activa sirve muchísimo y sí podemos trabajar basándonos en proyectos. Podemos hacerlo semanalmente, mensualmente o trimestralmente. Entonces, realmente los proyectos ayudan mucho y nos permiten incluir a todos nuestros estudiantes, tener una evaluación significativa, real, y podemos sacar muchas calificaciones de un solo proyecto. Por lo tanto, sí es un buen sistema o una buena metodología para aplicarla. Y en todo lo que tiene que ver con el DUA va súper alineado. Por lo tanto, va a servir muchísimo.
Hay que tomar en cuenta también que los proyectos tienen una relevancia contextual y aprendizajes significativos y la evaluación es continua, es lo que les decía, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros queremos contextualizar y hacer del aprendizaje significativo, al diseñar proyectos alineados a los intereses y contextos de todos nuestros estudiantes, vamos a fomentar primero la motivación, que va de la mano del DUA, y la participación activa, que también va de la mano del DUA. Y la evaluación continua, pues obviamente son el poder acumular, ¿sí? Calificaciones, pero entre la evaluación continua o en la evaluación continua, nosotros podemos pedirles a los estudiantes, pues obviamente la construcción de portafolios digitales, las autoevaluaciones, las coevaluaciones, las rúbricas adaptativas para monitorear el progreso de todos nuestros estudiantes. Entonces aquí vamos a ver un montón de técnicas de evaluación que nos van a servir para trabajar con nuestros estudiantes. Recuerde que la evaluación siempre tiene que ir en nuestras planificaciones curriculares. Todo lo que tiene que ver con metodología activa, todo lo que tiene que ver con evaluación, destrezas, indicadores de evaluación, van dentro de nuestra planificación y van acompañadas del DUA. Ahora, un ejemplo, porque les voy a ir mostrando así ejemplos cortitos de cada uno de estas interesantes innovaciones del DUA 3.0, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les he puesto una actividad y les he puesto proyectos sobre el cambio climático con elección de formatos de presentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los estudiantes pueden elegir entre hacer un video, una infografía digital, una exposición oral con apoyo visual. Ellos pueden escoger la forma de presentar su trabajo. Entonces esto no limita al estudiante. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos, ok chicos, todos tienen que hacer un video, ok chicos, todos tienen que hacer una infografía, o chicos, todos tienen que hacer un cuadro sinóptico. No, aquí les permitimos a nuestros estudiantes pues hacerlo de la manera en la que ellos crean que es la adecuada, llegando a consensos con ellos. Entonces, todo se vuelve mucho más fácil y realmente la evaluación es mucho más fácil. Por ejemplo, yo podría dividir en dos grupos y decir, ok, acá están los estudiantes que van a hacer video y acá van a estar los estudiantes que van a hacer exposición oral. ¿Cuál de estas dos áreas o cuál de estas dos alternativas quieren hacer? Entonces muchos van a decir un video o muchos van a decir exposición oral. Entonces muy bien, ¿quiénes quieren hacer exposición oral? Los chicos obviamente van a levantar la mano, los que se creen en condiciones de poder hacer una exposición oral y no un video. Entonces usted los ubicará acá y los estudiantes que quieran hacer un video pues los ubicará acá. Y nosotros nos daremos el tiempo, pues obviamente, de hacer las presentaciones de los trabajos de nuestros estudiantes dependiendo de lo que han elegido. El beneficio del DUA aquí es que nos permite múltiples formas de expresión y acción y nos adaptamos a los diferentes estilos de aprendizaje, que es bien importante. Por lo tanto, aquí ya vemos los principios, ¿no es cierto? El principio de múltiples formas de expresión y el de acción. Entonces, ya sabemos que este aprendizaje basado en proyectos nos permite trabajar esas áreas y esos principios. Ahora, las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica, ¿qué son? Promover la colaboración entre educadores, estudiantes y familias, permitiendo un aprendizaje más inclusivo y efectivo. Entre los modelos exitosos que se destacan son la co-creación de contenidos, andamiaje pedagógico y redes de aprendizaje profesional. Cuando hablamos de co-creación de contenidos, es el diseño de materiales didácticos que estén adaptados a la participación activa de docentes y estudiantes.
tenemos el andamiaje pedagógico, que no es más que el uso de estrategias progresivas de apoyo que van a permitir el desarrollo gradual de habilidades. Y tenemos las redes de aprendizaje profesional, que es la creación de espacios de colaboración para la forma continua, la reflexión pedagógica y el intercambio de buenas prácticas. Cuando hablamos de redes de aprendizaje profesional, esto ya nosotros los docentes lo hemos venido haciendo por años, y este último tiempo mucho más con la creación de grupos de WhatsApp, grupos en el Telegram, grupos en el Facebook, en el Instagram, donde nosotros encontramos contenido interesante, o encontramos espacios de colaboración donde los docentes nos ponemos de acuerdo para encontrar metodología, pedagogía o simplemente estrategias para trabajar con nuestros estudiantes. Aquí yo les he puesto un ejemplo sobre la creación de un blog colaborativo en el aula. ¿Cómo hacerlo? Los docentes y los estudiantes escribimos juntos artículos sobre lo aprendido y los padres pueden aportar comentarios y sugerencias. Esto es bien interesante. Miren, les cuento que esto de las comunidades de práctica son súper chéveres, porque hacer un blog colaborativo de aula, pero un blog, es decir, donde nosotros vamos a poner, por ejemplo, el tema tratado, y donde nosotros vamos a permitirles a los estudiantes y a los padres de familia que sean parte del blog, obviamente con sus reglas, sus normas de cómo manejar el blog, ¿no? Esto sí tiene que ser súper bien estipulado y bien socializado para que nuestros estudiantes pues puedan tener la opción de colaborar, ¿sí? Y de ser parte del blog. ¿Y cuál es el beneficio del DUA 3.0? Pues fomenta la co-creación y el aprendizaje en comunidad. Que esto en el DUA 1.0 no lo veíamos mucho, pero aquí sí, aquí va a haber la co-creación y el aprendizaje en comunidad. Bien interesante. Yo sí les invito, profes, a que trabajen con el blog colaborativo, porque realmente ayuda muchísimo y los estudiantes pueden trabajar súper bien en estas áreas. Así que les invito a que trabajemos en comunidades de práctica. Los estudiantes les encanta. Realmente a los estudiantes les encanta, les gusta muchísimo, y los estudiantes están siempre en este proceso, ¿sí? Así que les invito a que trabajemos en comunidades de práctica. Aquí vamos a ver la neurodiversidad. La neurodiversidad es súper interesante también, porque el DUA 3.0 enfatiza la inclusión de la diversidad cognitiva y la adaptación de estrategias para atender las necesidades de todos los estudiantes. Aquí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el diseño multisensorial del aprendizaje, autorregulación de aprendizaje, ambientes de aprendizaje flexibles. Es decir, que al utilizar nosotros estas estrategias, pues, ¿qué hacemos nosotros? Mostrar a nuestros estudiantes imágenes, sonidos manipulativos, tecnología accesible para reforzar la comprensión, desarrollar estrategias metacognitivas que permitan a los estudiantes gestionar sus propios aprendizajes, ambientes de aprendizaje flexibles, creación de espacios adaptativos con zonas de trabajo colaborativo y áreas de concentración individual. Aquí, en el ejemplo que les voy a mostrar, pues vamos a ver un diseño, o vamos a crear un diseño de espacios de aprendizaje flexibles. ¿Cómo hacerlo? Crear zonas de trabajo en el aula. Una para lectura silenciosa, otra para trabajo en equipo, otra para recursos sensoriales, para estudiantes con necesidades específicas. ¿Y cuál es la idea o el beneficio del DUA? Que nos permite la personalización del ambiente de aprendizaje, y a los estudiantes les encanta las zonas de trabajo. Nos ayudan muchísimo con el control de la disciplina, el trabajo colaborativo y también en el sistema de evaluación. Esto es bien interesante. Las zonas de trabajo también, que son metodologías activas súper interesantes, ¿no? Es decir, crear estos espacios de aprendizaje flexibles. Lo podemos hacer 1 o 2 veces en la semana, y esto nos va a ayudar muchísimo, porque ahí vamos a poder conocer
mucho de la neurodiversidad en el aula y así pues nosotros también entender el estilo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Ahora tenemos aquí la evaluación cualitativa, ¿sí? Tenemos aquí la evaluación cualitativa donde nosotros pues obviamente vamos a medir de una manera más o vamos a evaluar de una manera más holística y significativa el progreso de nuestros estudiantes. Aquí yo recomiendo narrativas de aprendizaje, portafolios digitales, rúbricas flexibles basadas en el progreso, es decir, que vamos a describir detalladamente los procesos del aprendizaje y el desarrollo de competencias. Recuerden que nosotros trabajamos con competencias, ¿sí? Y además, pues el currículo priorizado nos dice a nosotros, pues usted debe trabajar y desarrollar habilidades de competencia. Por lo tanto, esto de las narrativas de aprendizaje es súper interesante y súper importante que lo apliquemos en el aula. Los portafolios digitales con los que ya hemos venido trabajando por algunos años, pues nos permiten coleccionar trabajos, evidenciar el desempeño y la reflexión personal de cada uno de nuestros estudiantes. Tenemos las rúbricas flexibles, que son, por supuesto, instrumentos de evaluación adaptables, ¿sí?, a diferentes estilos de aprendizaje y nos permite personalizar el feedback, ¿sí?, lo que el estudiante aprende y lo que nosotros enseñamos. Entonces, esto es bien, bien interesante también. Aquí les he puesto un ejemplo sobre el uso de portafolios digitales con rúbricas flexibles. Los estudiantes van a subir sus trabajos a una plataforma como Seesaw o Google Sheets y el docente los va a evaluar con rúbricas adaptativas. Aquí esto ya lo hemos venido haciendo también, entonces no es algo complejo para nosotros, pero nuestros estudiantes nos van a poder mostrar sus trabajos en plataformas distintas. Y el DUA 3.0 pues mide el progreso de forma flexible y fomenta la autorregulación, ¿sí? Por lo tanto, es bien importante. Es bien importante porque aquí nos va a permitir medir el progreso, ¿sí?, de una forma flexible y también, pues, por supuesto, vamos a fomentar la autorregulación entre nuestros estudiantes y nuestros estudiantes con necesidades educativas, pues, van a tener realmente una evaluación justa y flexible, que esto es bien importante. Y nuestros otros estudiantes van a ser parte activa del proceso de evaluación cualitativa. Por eso se dice, pues que la evaluación cualitativa se convierte en una herramienta súper interesante porque estamos calificando progreso. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Otra área importantísima también es el liderazgo inclusivo. Muchos no lo tomamos en cuenta, no lo vemos así como que de manera como que necesaria, ¿sí?, o importante. A veces hablamos de liderar o que solo nuestros estudiantes sean líderes en los equipos de trabajo o en los proyectos, pero la realidad es que el liderazgo inclusivo es fundamental para garantizar entornos equitativos y accesibles. Algunas acciones esenciales incluyen la formación y capacitación docente en DUA 3.0, súper importante, políticas de equidad y diversidad, cultura escolar inclusiva, que son áreas que nosotros decimos, no, ya nosotros las aplicamos en el aula todo el tiempo, pero la realidad es que no las aplicamos. La realidad es que nosotros la tomamos como, sí lo hacemos, pero la verdad es que no lo estamos haciendo en muchas instituciones educativas. Otras obviamente que sí lo están haciendo, pero la mayoría no lo hacen. Por lo tanto, sí es bien importante trabajar en estos programas de desarrollo profesional para garantizar la implementación efectiva de este modelo
que todavía muchos docentes no lo manejan bien lo del DUA, entonces sí hay que trabajar muchísimo en la capacitación de estos procesos. Además, trabajar también en las políticas de equidad y diversidad que tiene que ver con la implementación de normativas institucionales que realmente aseguren la participación de todos los estudiantes. La cultura escolar inclusiva fomenta el respeto, la diversidad y la colaboración entre docentes, estudiantes y familias. Muy importante esto que tomemos en cuenta, ¿no? Bien importante. ¿Ok? Aquí les muestro un ejemplo sobre todo lo que tiene que ver con la creación de un comité estudiantil de inclusión. Esto todavía está como que muy complejo de entender, pero sí lo podemos trabajar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo hacerlo? Los estudiantes van a proponer ideas para hacer la escuela más accesible y diversa, es decir, cómo diseñar señales inclusivas o adaptar materiales para sus compañeros. Esto es tan importante, profes, porque los estudiantes aprenden realmente a valorar, a querer, aceptar a los estudiantes y sobre todas las cosas aprenden sobre diversidad, sobre inclusión. Por lo tanto, sí, la escuela tiene que ser más accesible y más diversa. Los mismos estudiantes deberían aprender a diseñar señales inclusivas que permitan que todos sean parte del proceso de inclusión. La idea del DUA 3.0 es empoderar a los estudiantes y reforzar la cultura de inclusión en las aulas, en la comunidad educativa, fuera de la comunidad educativa, y así los estudiantes se vuelven más sensibles, más humanos, más respetuosos a la diversidad, a sus compañeros que tienen necesidades educativas y aprenden, por supuesto, a través de estas señales inclusivas, a adaptarse a sus compañeros. Por lo tanto, el liderazgo inclusivo no solo tiene que ver con que el maestro sepa de inclusión y que lo aplique en las aulas, sino que la comunidad sea parte de todo el proceso inclusivo. Ahora aquí les voy a mostrar sobre la internacionalización del DUA. Es decir, que el DUA 3.0 ha sido implementado en diversos contextos internacionales, demostrando su efectividad en la promoción de una educación equitativa y de calidad. No quiero decir con esto que nuestra realidad nacional o nuestra realidad educativa, pues tendrá el mismo acceso a otros países del mundo. Pero si nosotros aplicamos el DUA 3.0 de una manera adecuada en nuestras aulas, nosotros podemos ver cambios significativos en educación. Muchos países aplican ya el DUA desde hace muchísimos años atrás y realmente ha dado buenos resultados. Entre estos países, miren, súper que grandes y súper que distantes al nuestro, pero donde el diseño universal del aprendizaje es realmente mundial, pues vemos a países como Finlandia, Canadá, Chile, Australia, quienes han integrado el DUA a su currículo nacional y garantizan enfoques de aprendizaje inclusivo y basan el aprendizaje en competencias. Utilizan, por ejemplo, Finlandia ha hecho o utiliza, o más bien dicho, ya lo tiene implementado en el currículo nacional, el aprendizaje inclusivo. Entonces esto se basa en competencias, lo que nosotros también tenemos. O sea, no es que nosotros no trabajamos con un currículo priorizado basado en competencias.
En Canadá, el uso de tecnologías accesibles y plataformas adaptativas ha ayudado muchísimo en cuanto a la diversidad de las necesidades, ¿no? Y Chile, pues ha implementado metodologías activas con un enfoque de equidad, promoviendo la adaptabilidad curricular y la inclusión educativa. Y en Australia, pues el desarrollo de programas de aprendizaje personalizado para estudiantes con discapacidad y neurodiversidad. Miren, muchos de estos países ya han aplicado el DUA, no solamente estos, pero les he puesto como un ejemplo para que ustedes más o menos comprendan que nosotros sí podemos aplicar el DUA de una manera correcta, de una manera adecuada, para que realmente los aprendizajes sean efectivos. Es un poco complejo, sí, porque la realidad de nuestro país es distinta, pero si nosotros aplicamos los principios adecuadamente y la metodología dentro del aula, sí vamos a ver cambios significativos y vamos a poder construir una mejor educación. Por lo tanto, esto sí es muy importante. Aquí les he puesto un ejemplo sobre la internacionalización del DUA, perdón, donde vamos a ver un proyecto colaborativo con una escuela de otro país. ¿Cómo hacerlo? Pues usar herramientas como el Titanic y el Padlet para intercambiar ideas y proyectos con estudiantes de otras partes del mundo. Y tenemos aquí beneficios interesantes del DUA 3.0 que fomenta la diversidad cultural y la globalización de aprendizajes. Y a mí me encanta muchísimo trabajar, les cuento, con el Padlet porque se internacionaliza bastante. Es decir, usted puede hacer un proyecto, yo que sé, sobre culturas del mundo con sus estudiantes y usted abre un Padlet, construye un Padlet y pasa ese link a un montón de personas. Entonces, obviamente usted se va a poner de acuerdo o va a tratar de hacerlo con otra escuela. A veces nosotros tenemos compañeros de trabajo, ¿verdad? No lo hagamos con el mundo ya, pero hagámoslo de manera interna. ¿Qué tal si yo tengo una amiga, una compañera que trabaja en una escuela del sur y yo soy de una escuela del norte? Entonces voy a crear este Padlet y les voy a permitir el acceso a los estudiantes de la otra escuela. Y mis estudiantes van a tener acceso a la otra escuela. Entonces, con el tema, y ustedes van a ver, pero resultados increíbles, los chicos son increíbles, pero también vamos a ver que si hay pues diferencias entre una escuela y la otra escuela. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estamos fomentando la diversidad, la globalización del aprendizaje, y les digo aquí mismo en nuestro país. Por lo tanto, sí lo podemos hacer. Les invito a que hagan este proceso súper bonito del Padlet o del Tetaining, así yo lo digo así, pero es una bonita plataforma que nos permite pues comunicarnos entre muchas personas y esto ayuda bastante. Pueden hacer un proyecto, yo creo que por ejemplo en cualquier área que ustedes tengan, en cualquier disciplina, lo pueden aplicar y les va a ir súper bien y me van a contar y me van a decir, sí, profe Mari, la verdad estuvo súper interesante y pudimos sacar un montón de conocimiento, un montón de aprendizaje y se va a convertir realmente en una experiencia interesante, ¿no? De comunicación. Pues bueno, para concluir un poquito la clase del día de hoy, pues el DUA 3.0 es una herramienta clave para transformar la educación en un modelo inclusivo, equitativo y súper flexible. Su aplicación mediante tecnologías habilitadas o metodologías activas, liderazgo inclusivo, van a permitir una educación adaptada a la diversidad de los estudiantes y la clave del éxito radica en la capacitación docente, la colaboración entre actores educativos y la promoción de políticas educativas que garanticen el acceso universal al aprendizaje. Muchas veces les cuento, profes, que nosotros nos complicamos mucho como docentes dentro de nuestras aulas y la realidad es que está bien tener un poco de miedo y de asustarnos frente al proceso o los procesos nuevos que nos trae la educación, el mundo globalizado. Siempre decimos que vivimos en un mundo globalizado y a veces no queremos salir de nuestro espacio por comodidad. Mm, Conocer sobre el DUA 3.0 es súper interesante porque fíjense
que cuando nosotros hablábamos del DUA 1.0, que es el que nosotros lo manejamos y con el que trabajamos hasta hoy, pues no hablábamos sobre tecnologías habilitadas, metodologías pues diferentes y liderazgo inclusivo. Siempre hemos hablado solo sobre metodologías activas y lo hemos asociado al DUA solamente a metodologías activas, cuando en realidad el DUA tiene que ver muchísimo con tecnología y con liderazgo inclusivo, donde todos, absolutamente todos dentro de la comunidad educativa estamos inmersos. Eh, a veces, profes, nosotros como que le vemos a la inclusión como una obligación y no lo vemos como un derecho. Y la realidad es que todos nuestros estudiantes son diversos. Les cuento que en mi caso personal, eh, les comento que mis estudiantes han ido aprendiendo de poco a poco a respetar la diversidad. Y yo les, por ejemplo, en mi aula yo tengo niños o tuve niños muy diversos. Durante mi experiencia como docente, pues yo he tenido niños de toda situación, o sea, de toda condición. He tenido niños pues, regulares, obviamente que sí, pero he tenido niños con autismo, he tenido niños con TDAH, muchísimos niños con TDAH, he tenido niños con síndrome de Down o personas con síndrome de Down y han sido tan diversos. Y también he tenido estudiantes gorditos, flaquitos, altos, pequeñitos, blancos, de tez blanca, no mestizos. He tenido niños afrodescendientes con su color de piel tan diferente y donde los niños creen que eh, s- realmente para los niños no hay diferencias, profes. Y yo he empezado mis clases con mis estudiantes muchas veces en mi vida profesional, donde los niños no ven diferencias, más bien dicho, somos nosotros quienes al hablar de estas diferencias marcamos esas diferencias, valga la redundancia. Por lo tanto, es importante que nosotros enseñemos a nuestros estudiantes, primero que todos tenemos derechos y que también todos debemos aprender a respetarnos, porque se entiende que el DUA, al ser un enfoque tan abierto y tan flexible y una herramienta para transformar la educación, nos hace comprender, ¿no? Que es un modelo inclusivo, que es equitativo, o sea, de igualdad. Y también al ser flexible, nos permite que todos seamos parte del proceso. Eh, obviamente, adoptar el DUA 3.0 nos lleva, ¿no?, a ser más organizados, nos lleva a ser, pues, más bien dicho, nos dirige a nosotros como profesores al objetivo de facilitar situaciones que sean acorde para todos. Yo siempre les recuerdo a todos los profes, siempre les he recordado a todos los profes que no es el niño quien se adapta a nosotros, ni el estudiante quien se adapta a nosotros, sino que somos nosotros, los maestros, quienes nos adaptamos a las necesidades de nuestros estudiantes. Es decir, que la verdad es que este enfoque busca garantizar una educación inclusiva de calidad. Por lo tanto, al ya nosotros saber que en los lineamientos pedagógicos del 2024-2025 nos dicen y nos exigen que debemos aplicar el DUA, no lo podemos dejar de aplicar. O sea, no podemos pensar que el DUA es solamente un enfoque más y que si queremos lo aplicamos y si no queremos no lo aplicamos, cuando en realidad en los lineamientos pedagógicos nos están diciendo claramente que ya nosotros debemos aplicarlo, que ya nosotros no podemos dejar de trabajar con el DUA. Es al igual que la aplicación de las inserciones. Las inserciones curriculares son obligatorias en todas nuestras planificaciones, pero no solamente es llevar el concepto al papel, sino también es el trabajar en esas inserciones de una manera real,
porque el simple hecho de colocar las inserciones dentro de nuestra planificación y no aplicar lo que estamos poniendo en el papel, no dice más que este es un docente desorganizado. Entonces, el llevar el concepto al papel implica que nosotros vamos a ser activos, docentes activos, y que realmente sí lo vamos a aplicar en cada una de nuestras actividades que tienen que ver con las inserciones. Yo les decía hasta hace poco que la planificación curricular puede llevar 2 inserciones por trimestre, porque es lo que pues a mí me habían indicado en una capacitación que yo tuve, donde nos decían 2 inserciones por año, por trimestre, perdón, son necesarias y se las puede aplicar. Pero realmente yo, al ir leyendo cada una de las inserciones curriculares, dije, ¿por qué no trabajar con las 5 inserciones dentro de la planificación por trimestre? Y, por ejemplo, socializar y asociar cada una de las inserciones a una temática que nosotros tengamos por semana, por ejemplo, que sí lo podemos hacer. Porque yo estuve viendo un webinar del Ministerio de Educación que hablaba sobre las inserciones y decían que aplicar o poner las inserciones en la planificación no te limita, ¿sí? No te limita, sino que te permite ser flexible también. Entonces yo decía, ¿por qué no hacerlo? Ahora estuve viendo las inserciones curriculares y las inserciones curriculares tienen su propio color. Entonces también se puede aplicar este proceso de los colores en las inserciones dentro de las planificaciones. Muchas personas, no es obligatorio, profes, no es obligatorio poner el mismo color de la inserción con la actividad, no es obligatorio, porque yo leí los instructivos y decía, cada inserción tiene su color, pero tú puedes cambiar de acuerdo a la necesidad de la institución educativa. Entonces, las instituciones educativas del sistema particular lo hacen así, ponen un color específico para cada inserción de acuerdo a su necesidad y lo van aplicando en sus planificaciones, pero yo decía, eso es como que un poco más de orden, ¿no? Y sí se puede hacer algunos cambios interesantes en cuanto a las inserciones también. Se pueden aplicar o 2 por trimestre o se pueden aplicar todas, ¿sí? Las inserciones en un trimestre. O sea, ya depende muchísimo de cómo nosotros podamos manejarnos con las inserciones. Si nosotros aplicamos una inserción sin ningún inconveniente cualquiera de estas y que se asocia a la temática que estoy trabajando, pues en esa semana yo ya estoy aplicando la inserción y ya estoy cumpliendo con lo que me pide el ministerio, que es trabajar las inserciones, por supuesto, como un eje transversal. Entonces, y ubicarlo como un eje transversal. Es decir, que pues puede trabajar con todas las áreas sin ningún inconveniente, de manera multidisciplinaria, y esto pues obviamente lleva a un proceso súper chévere. Por lo tanto, profes, yo sí les invito, ¿no?, a que trabajemos de esa manera. Las inserciones curriculares van de la mano con el DUA, van de la mano con el currículo, van de la mano con todo el proceso educativo y lo tenemos que ir cumpliendo. Muchas personas me dicen, pero miren, hasta ahora nosotros no trabajamos con el DUA. Me han dicho en algunas instituciones educativas, les comento, porque no logran adaptarle al DUA a sus áreas, a sus materias, entonces les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajar con esto, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he dicho que trabajar con el diseño universal del aprendizaje sí nos cuesta un poco porque no estamos como que compatibles o no estamos alineados con lo inclusivo, con lo equitativo, con lo flexible. El currículo priorizado lo manejamos como que muy a la ligera.
Entonces, esto sí genera pues inconvenientes cuando nosotros estamos trabajando con el diseño universal del aprendizaje, ¿no? Por eso sí es bien importante que conozcamos, o sea, cómo aplicarlo en nuestras aulas y manejar las metodologías activas. ¿Por qué razón? Porque este enfoque interesante del DUA, que a mí me parece el mejor enfoque del mundo, profes, la verdad, si me preguntan de manera personal, yo diría, hubiese sido bueno trabajar con este enfoque desde siempre, ¿no? Porque ya tiene muchísimos años en el mundo, pero nosotros lo conocemos pues realmente muy poco tiempo, pero ya lo podíamos haber aplicado y ya esto hubiera ayudado muchísimo en el proceso de inclusión y poder trabajar con nuestros estudiantes que tienen necesidades educativas, que es tan importante no conflictuarnos tanto en la creación de una planificación, porque realmente crear la planificación no es tan difícil como lo vemos. Crear nuestras planificaciones basándonos en lo que tenemos, porque ¿cómo creas una planificación? Esto de crear la planificación con inteligencia artificial a mí me parece realmente un poco, ¿qué les digo? Para mí personalmente, pues obviamente ahorra mucho tiempo, si es verdad, pero nuestras planificaciones tienen que estar basadas en nuestros estudiantes, en la necesidad de nuestros grupos. Si bien es cierto, podemos construir con la inteligencia artificial una planificación que va a ser una guía para nosotros, pero no va a ser realmente el documento que lo debemos aplicar en nuestras aulas. La inteligencia artificial sí es muy valiosa, es una herramienta maravillosa de investigación, de trabajo, de ahorro de tiempo, pero construir una planificación basándose en lo que la inteligencia artificial nos dice, personalmente, profes, para mí no es muy adecuado, o sea, no es lo que yo necesito para mi aula, porque la inteligencia artificial obviamente tú puedes poner ahí, hacer una planificación con estas características, con estas necesidades, este tipo de estrategias y etcétera, etcétera, pero realmente quien conoce verdaderamente al estudiante somos nosotros. Y aunque sí es mucho trabajo, porque sí es verdad que esto genera mucho trabajo, pues nosotros debemos plantear una planificación adecuada con el DUA, porque nos exige que nosotros debemos aplicar el DUA y también las inserciones y nosotros lo debemos construir. O sea, sí tenemos todo el material que nos puede dar la IA, pero nosotros debemos irlo adaptando a nuestra necesidad. Por lo tanto, eso implica que nosotros vamos a buscar primero la destreza, el indicador adecuado, si lo agregamos o lo desagregamos. La metodología activa sí la podemos conseguir en IA. El sistema de evaluación de pronto sí. Pero cómo nosotros aplicamos estas metodologías a nuestro grupo de trabajo, a nuestro grado, ¿sí? Porque en el camino del dar clases, vamos a encontrarnos con un montón de dificultades que van a cambiar nuestra planificación. Y nosotros tendremos que irnos adaptando. Ahora, el diseño universal del aprendizaje, el DUA 3.0, en nuestro país, se refiere obviamente a un enfoque educativo que busca garantizar, esto, profes, no nos olvidemos nunca, garantizar que todos nuestros estudiantes primero tengan acceso a oportunidades de aprendizaje de alta calidad, ¿sí? Pues obviamente independientemente de sus habilidades, de sus necesidades y de sus contextos. El DUA se centra en diseñar entornos de aprendizaje que sean accesibles, inclusivos, flexibles y que permitan que todos nuestros estudiantes aprendan de manera efectiva y significativa.
Por lo tanto, las metodologías que nosotros utilicemos, las tecnologías habilitadas, metodologías activas y el liderazgo inclusivo son súper importantes. Esto de las tecnologías habilitadas y el liderazgo inclusivo no lo utilizábamos mucho en el DUA 1.0, que era la primera versión que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Pues no conocíamos como estos términos y se nos hace como, ay, ¿de qué se trata? ¿Cómo, qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿De qué se trata todo esto? Pues no es más que el DUA 1.0, que era la primera versión con la que nosotros hemos venido trabajando por muchísimos años, o 2 o 3 o 4 años más o menos, pues nos hablaba pues de trabajar solo con metodología activa, como les había dicho hace un ratito, ¿no es cierto? Pero realmente acá en el 3.0 nos dice que debemos ser mucho más líderes inclusivos como docentes y que todos somos parte del proceso. Eh, Ahora, algunos principios súper interesantes del DUA 3.0 que ya lo vendremos viendo durante nuestras clases, pues, y lo iremos asociando a nuestra planificación curricular, que es lo que nos interesa, pues es saber también que el DUA 3.0 o el DUA, digámoslo así, el DUA actualizado, pues nos habla sobre accesibilidad, flexibilidad, inclusión y nos habla también de la mejora de la calidad educativa. Entonces esto miren que va muy alineado al modelo institucional de evaluación. Por eso es que, como les había dicho al inicio, nosotros planteamos la idea de trabajar con dos cursos simultáneos porque realmente tienen que ver muchísimo el uno con el otro. El modelo educativo, el modelo, perdón, institucional de evaluación es una herramienta importantísima en el proceso educativo y tiene que ver muchísimo con el DUA también, porque ahí nos habla muchísimo de cómo nosotros deberíamos construir una evaluación justa para nuestros estudiantes dentro de la diversidad, sin que esto importe si tiene una necesidad educativa o no, sino más bien dicho, determinar las necesidades de la diversidad que presenta nuestra aula. Por lo tanto, es bien importante reconocer que todos nuestros estudiantes, todos nuestros estudiantes tengan oportunidades para alcanzar su máximo potencial, ¿sí? Y desarrollar esas habilidades que cada uno de nuestros estudiantes tienen, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero en las aulas, nuestros estudiantes son diversos todos y todos aprenden de manera diferente y por lo tanto nosotros pues estamos obligados a garantizar una educación de calidad. Muchas instituciones educativas dicen que el sistema de educación fiscal es malo, pero no es una realidad y les comento por qué. Les voy a contar una experiencia así como que muy, no personal, pero sí muy significativa. Y es que hace poquito conocí a un estudiante que necesitaba una nivelación para poder entrar a la carrera de medicina de la Universidad Central. Y tenía otros estudiantes también y entre ellos conversando, ¿no? Haciendo todo este proceso súper chévere porque yo lo suelo aplicar también el de la internacionalización, como yo les digo a los chicos, pero tiene que ver mucho con nuestros procesos de conversar entre chicos. Me decían, ¿no? Profe, yo estudié en una un colegio particular y me gradué en un colegio particular. Y tengo amigos que están siguiendo la nivelación para medicina de la educación fiscal. Y profe, yo estoy perdida, pero ellos están avanzando súper bien y son de la educación fiscal. Y ellos decían, mis estudiantes hablando entre nosotros en este proceso de nivelación, me decían, profe, realmente los estudiantes de la educación fiscal son buenazos. Yo no tengo las bases que ellos tienen y estoy pataleando y ellos no. Entonces, miren, esta es una forma de reconocer al docente en educación fiscal, porque hace un trabajo súper grande
para que nuestros estudiantes tengan bases reales y puedan enfrentarse a la vida. Y ellos tienen mucho de habilidades, ¿sí? Habilidades de competencias súper bien desarrolladas. Entonces, no estamos haciendo un mal trabajo, ¿no es cierto? Estamos haciendo un excelente trabajo en el proceso del aprendizaje con nuestros estudiantes. Entonces, muchos de mis estudiantes de la educación particular, no digo que sea mala la educación particular, por favor, quiero esto aclarar, pero realmente la educación fiscal sí es mucho más fuerte y los estudiantes lo han demostrado en este proceso ahora. Ellos dicen, ¿no? Les hablo básicamente de esta experiencia con mi estudiante ahora, que está haciendo la nivelación, que ella me decía, o sea, profe, estoy compitiendo con estudiantes competitivos, o sea, con estudiantes increíbles, donde ya no soy yo la abanderada, sino son todos ellos abanderados. Entonces, es muy duro y muy difícil porque ellos tienen mucho, mucho de conocimiento, tienen mucho de defenderse, de exponer y qué duro es y qué difícil es. Entonces, miren, es como un reconocimiento al docente, ¿no? También de su trabajo y de su esfuerzo y de sacar estudiantes que realmente son competitivos y que realmente ellos pues están desarrollando habilidades en el área competencial. Por eso les decía que el currículo pues nos dice a nosotros, este currículo con el que nosotros estamos trabajando con énfasis en competencias, que era preparar a los estudiantes para el mundo, por Dios, o sea, prepararlos para lo que ellos van a reconocer en el mundo. Entonces, nosotros debemos basar todo lo que nosotros sabemos, ese bagaje de conocimiento que nosotros venimos acumulando, ¿no? Como docentes, pues realmente llevarlo a la práctica con nuestros estudiantes. Esa es la idea, ¿no? Y también reconocer que el ser docente pues nos ha preparado para ser personas que enseñen realmente conocimientos o conceptos que les van a servir a nuestros estudiantes. Esto en cuanto a todo lo que les estoy contando del DUA, ¿no? Crear el DUA, aplicar el DUA y llevarlo a la práctica, realmente, profes, es increíble, es interesantísimo porque cuando ya nosotros conocemos y sabemos cuáles son los objetivos reales del DUA dentro de nuestra planificación, pero más allá de llevarlo al papel, como les había dicho, hacerlo práctico realmente tiene que ver con garantizar, primero, que todos nuestros estudiantes tengan acceso y oportunidades a la educación, un aprendizaje de calidad. Proporcionar, nosotros como docentes, proporcionar un entorno de aprendizaje inclusivo, que eso es lo que nos pide el DUA, eso es lo que nos pide el Ministerio de Educación y estamos obligados a hacerlo, porque la LOI nos dice que nosotros debemos ser docentes inclusivos y que todos nuestros estudiantes merecen una educación de calidad, ese es su derecho, no lo podemos romper. Debemos proporcionar, por supuesto, accesibilidad para todos en cuanto a la educación y que es otro de los objetivos importantísimos del DUA, pues es fomentar la flexibilidad, ¿sí? Y la personalización en el proceso de aprendizaje. Yo siempre les digo, profes, ¿han leído el currículo priorizado? ¿Profes, han leído las guías del DUA? Y muchos me dicen, no, no hemos leído, sino simplemente hemos aprendido como que por las capacitaciones que seguimos, pero sí es importante también adentrarnos un poquito en los documentos, porque nosotros al conocer los objetivos, al conocer los principios y las estrategias que debemos utilizar, los beneficios del DUA dentro de nuestras aulas, definitivamente conocer todos estos puntos del enfoque del DUA, pues definitivamente nos da independencia también como docentes,
¿sí? Y nos permite conocer, pues por supuesto, las necesidades y los contextos y aplicar buenas estrategias y buenas metodologías. Eh, yo digo, sabiendo también los principios, ¿no? El de accesibilidad, que no es más que garantizar que todos los materiales y los recursos de aprendizaje sean accesibles para todos, que sea flexible. Yo siempre hablo de esta palabra flexibilidad porque el DUA te habla mucho de flexibilidad y el currículo priorizado también. Incluso en el currículo priorizado al inicio de sus páginas dice que la planificación es flexible y por lo tanto el currículo también se flexibiliza a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Entonces ofrece que, ¿qué es la flexibilidad en realidad, profes? Es ofrecer opciones y alternativas para que todos los estudiantes puedan aprender de manera en la que se adapte a sus necesidades y sus estilos de aprendizaje. Habla también de la inclusión como un principio, ¿no? Que es garantizar que todos se sientan incluidos y que todos sean parte del proceso y todos sean valorados. O sea, tengo 30 estudiantes con necesidades o sin necesidades educativas, pero todos tienen que ser incluidos y valorados. Y las estrategias, las que las hemos visto hoy, que son también súper importantes y son como parte del proceso, que habla de la tecnología, de los TICs, y sabemos que esta es una competencia que nosotros la debemos aplicar y trabajar en nuestras planificaciones, porque trabajamos con 4 tipos de competencias y estas 4 las debemos aplicar en nuestra planificación. No es que nosotros vamos simplemente a codificar y poner ahí la iconografía de las competencias. No, nosotros tenemos que trabajar con metodología activa que vaya de la mano, ¿sí? De la mano de el desarrollar las habilidades, estas habilidades competenciales. Entonces aquí tenemos que utilizar, por supuesto, la matemática, la comunicación, el área digital y el área socioemocional. Miren, tan, tan importante es el área socioemocional que incluso tenemos una inserción que habla sobre la parte socioemocional. Y es que la realidad es que este último tiempo, pues hemos visto que se ha normalizado muchísimo la violencia dentro de las instituciones educativas. Y es real en todos los sistemas educativos, no solamente en el sistema fiscal o en el sistema particular, en todos los sistemas educativos que el Ministerio de Educación conoce y reconoce, pues la violencia se ha normalizado muchísimo y tenemos estudiantes que agreden a otros estudiantes, que los golpean, el bullying, ¿no? Que es súper reconocido. Vemos también incluso violencia entre docentes y alumnos, alumnos y docentes. Entonces, no se ha trabajado durante mucho tiempo en esto de fortalecer, ¿sí? Sí, de fortalecer los valores que los estudiantes aprenden en casa, porque la institución educativa, profes y los docentes, no solamente enseñamos, nosotros como docentes estamos llamados a fortalecer los valores que los estudiantes tengan. Yo he escuchado en muchas aulas que me dicen, no, pero es que, profe, ¿cómo nosotros vamos a fortalecer los valores si estos estudiantes vienen de sus casas hecho pedazos, o sea, sin valores? Y la realidad es que ahí es donde nosotros debemos trabajar en el área socioemocional y debemos trabajar en cívica y ética y hablar sobre los valores, que si es que ellos no aprendieron esos valores en casa, pues en la escuela, aunque sea en una charla, hablarlos y expresarlos y enseñarles a los chicos que el mundo no solamente está hecho de violencia, sino que el mundo, a pesar de ser violento, ¿sí? Pues nosotros tenemos valores en los que nos podemos o de los que nos podemos cobijar. Entonces, hacerlos estudiantes de valor. Y esto
pues nosotros lo debemos manejar dentro de las instituciones educativas. No solamente nosotros podemos ser entes o parte de un proceso educativo donde vemos las cosas y ser simples observadores. A nosotros como docentes, porque los docentes que tenemos vocación, pues obviamente somos un cúmulo de habilidades, ¿no es cierto?, desarrolladas y que los debemos, pues nosotros llevar a la práctica con nuestros estudiantes. Eh, y nosotros debemos entender que si es que el Ministerio de Educación ha hecho cambios importantes o interesantes sobre las inserciones curriculares, es porque realmente nos está diciendo, hace falta trabajar en estas áreas. Y estas áreas las podemos trabajar en la escuela, en el colegio, en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque los estudiantes permanecen mucho más tiempo con nosotros que con sus padres, y esa es la realidad. Muchos niños llegan a la escuela, pasan todo el tiempo de manera activa con nosotros, comunicándose con nosotros, trabajando, haciendo tareas, aprendiendo, que eso es importantísimo el aprendizaje, pero también los estudiantes se concentran en las vivencias que tienen en las instituciones educativas, más que en sus casas, porque los chicos están con nosotros un determinado tiempo, después salen a sus casas y en sus casas generalmente no hay un adulto que los ayude o que los fortalezca, porque papá y mamá están pues obligados a trabajar en muchos casos, y pues los chicos quedan al cuidado de los abuelitos o quedan al cuidado de una persona que viene a trabajar en casa, pero no es lo mismo que tener a los padres. Entonces, muchos de nosotros como docentes nos convertimos en los padres de estos estudiantes, y pues ahí es donde nosotros debemos aplicar esto de la inserción, ¿no?, socioemocional, la competencia socioemocional, la de comunicación, y por supuesto también la de la flexibilidad en cuanto a nosotros también como docentes flexibilizar un poco en cuanto a la atención del estudiante. El DUA, si bien es cierto, es un enfoque inclusivo y diverso, ¿no es cierto?, que lo debemos aplicar, pero esto también tiene que ver mucho con cómo somos como docentes. Eh, yo creo, ¿no?, que la realidad de nuestros estudiantes es un poco complejo, sí es un poco complejo, profes, porque al mismo hecho de haber normalizado tanto la violencia, ver que estamos pasando por procesos muy complejos de violentos en las calles, de mucha inseguridad, también nosotros podemos crear una cultura de protección y de calma, ¿no? Porque nosotros, o bueno, pues vemos en las redes sociales, en la televisión, en todas partes, que la violencia está normalizada y que si tú sales corres peligro y que si tú caminas corres peligro. Entonces nosotros, si bien es cierto, queremos que nuestros hijos o nuestros estudiantes o las personas que están a nuestro alrededor no pasen por momentos tan complejos como estos de la delincuencia o de la violencia, pero también nosotros debemos preparar a nuestros estudiantes para sentirse seguros en un ambiente seguro, y ese ambiente seguro está en las instituciones educativas y en nuestra casa. Entonces, al permitirles a nuestros estudiantes a enfrentar de una manera más calma, no desprotegida, sino calma, este tipo de eventos, hace que nuestros estudiantes ayuden y apoyen a otros también. Trabajar en proyectos sobre el cuidado entre compañeros, el cuidado en la comunidad educativa, la protección que nos debemos dar, el no tener miedo de denunciar actos que son reprochables dentro de las instituciones educativas, y ayudar a los estudiantes con la protección es bien importante también. Esto hace que nosotros seamos líderes inclusivos también, porque estamos pendientes de toda la situación en las instituciones educativas, ¿no? Hacer proyectos dentro de las instituciones educativas que tengan que ver con la protección, el cuidado, la aceptación, el ser radicales en la no violencia dentro de las instituciones educativas es súper importante, ¿no? Porque a veces lo vemos como a la ligera, ¿no? Sí, hicimos un proyecto de la no violencia y ya.
pero estos proyectos de la no violencia, de la cultura inclusiva, de liderazgo inclusivo, esto tiene que durar todo el año. O sea, no puede ser solamente por un día o por una semana. Tiene que ser durante todo el año, durante los 3 trimestres y hablarlo constantemente. Por eso les decía esto de la aplicación de las inserciones, especialmente la socioemocional, en todas las materias y durante todos los trimestres, porque así lo trabajamos constantemente. Y los chicos pues pasan por momentos complejos en sus hogares y nosotros somos quienes estamos llamados a darles calma, a darles un poco de paz a los estudiantes y mostrarles, ¿no? Que realmente el educarles con amor, con entendimiento, con comprensión, con también con firmeza, ¿no? Con normas, con reglas, es importantísimo. Esto es parte también del liderazgo inclusivo y es parte del DUA también. Ahora, si nosotros hablamos del DUA y de sus beneficios, pues están estos, los que los acabo de decir en este momento, porque nos hablan, ¿no? De mejorar la calidad educativa y entre la mejora está muchísimo esto de los procesos socioemocionales de nuestros estudiantes, cómo controlar sus emociones. También fomenta muchísimo la inclusión, esto ya lo hemos hablado, la diversidad en el aula, es nuestro espacio de trabajo y pues proporcionar un entorno accesible, ¿no? Que se adapte a los niños. Mm, entonces, por eso es tan importante, profes, que nosotros no solo nos limitemos a enseñar, nosotros también debemos abrir un poco nuestro espectro hacia la educación y entender que los estudiantes en las aulas solo nos tienen a nosotros. Entonces, nosotros debemos también un poco ceder frente a algunas situaciones, ¿sí? Ser cuestionadores y ser también abiertos a muchas de las cosas que nuestros estudiantes hacen y dicen. Hace poquito estuve viendo, muy seguramente ustedes también lo habrán visto, en una de las redes sociales ahora muy virales y muy que todo el mundo lo tiene. Vi como un docente se permitía hablar y les permitía hablar a sus estudiantes sobre sus dificultades y sus problemas emocionales. Esto obviamente en un curso de bachillerato, ¿no? Y donde los estudiantes podían expresarse de manera amigable con los demás sobre sus dificultades y sus propios problemas. Y entre ellos buscaban la forma y la alternativa de ayudar a cada uno de sus compañeros en la diversidad de sus problemas. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque se ha hablado siempre de que no se debe meternos en la parte interior del estudiante y hacerlo público. Pero sí hay formas de que los estudiantes puedan hablar, puedan conversar con nosotros porque están en un nivel, tienen la misma edad y más o menos como que pasan las mismas dificultades. Entonces se habla de que los estudiantes puedan expresarse entre ellos y buscar alternativas de solución a sus problemas. Entonces, miren, esto ha ayudado muchísimo porque se hace un experimento con esto y los estudiantes se ayudan muchísimo y se apoyan un montón y se convierten en compañeros leales frente a este problema y se van ayudando, van buscando soluciones. ¿Y pues por qué? Porque hay una tasa altísima, se ha ido viendo pues que ha habido una tasa altísima de suicidios en jóvenes, en niños, en adolescentes. Entonces se trata de alguna manera de apoyar y ayudar en estos procesos y entender que es parte de la sociedad, es parte de la educación y nos enfrentamos constantemente con este tipo de situaciones lamentables, pero que nosotros como docentes debemos apoyar. Entonces, miren, el DUA pues no es solamente enseñar, no es solo un enfoque, sino que también el DUA tiene que ver muchísimo, o sea, relaciona muchísimo con la parte socioemocional, con la parte del desarrollo de habilidades competenciales. Por eso el DUA va de la mano con el currículo priorizado
y con énfasis en competencias. No digo que el DUA se aleja de los otros currículos que nosotros tenemos, no, porque sabemos que hay un currículo que es la matriz y la madre, ¿no es cierto? De todos los currículos que tenemos con el que trabajamos hace muchos años atrás, pero este currículo pues obviamente se ha transformado, se ha cambiado, se ha mejorado, con el fin de darles a los estudiantes sistemas educativos más flexibles, más abiertos y con esfuerzo, ¿no? Y que se convierte en una educación de calidad. Ahora, con la inserción de cívica en la planificación, pues se intenta, ¿sí? Se intenta trabajar en toda la parte de valores y de ética. Entonces, esto sí ayuda a los estudiantes porque los estudiantes, los que no conocían la materia de cívica y ética, pero no es que nosotros no dábamos cívica y ética, sí, en sí, dábamos muchos temas interesantes sobre ética, sobre valores, sobre el civismo, ¿no es cierto?, el patriotismo y sobre valores, pero no lo hablábamos como materia, sino como incluyéndola en algunas áreas o en algunas de nuestras materias, en alguna actividad. Pero ahora, pues si nos obligan a que cívica se convierta o se convirtió ya en una materia, por lo tanto lo tenemos que aplicar constantemente. Y en esa materia, pues va súper relacionado con el DUA, si usted se da cuenta. Entonces, esto sí hay que tomar también no tomarlo a la ligera, sino también trabajarlo de manera constante. La planificación no es difícil, profe, de hacer. Yo les voy a enseñar un paso a paso para hacerlo, de dónde cogemos las inserciones, cuándo las debemos desagregar, cuándo no las debemos desagregar, cuándo nosotros trabajamos en nuestra planificación con, con indicadores de evaluación. Las destrezas y los indicadores tienen que particularmente ir ligados. Es decir, si yo trabajo con una destreza y la voy a desagregar, obligatoriamente tengo que desagregar el indicador. He visto en muchísimas planificaciones, profes, la destreza completa y el indicador desagregado. Entonces, esto no podemos hacer en una planificación. Nosotros debemos desagregar tanto la destreza como el indicador y tenemos que trabajar con las metodologías que vayan, o sea, estas metodologías activas del DUA tienen que ir totalmente asociadas a la destreza. He notado muchas planificaciones que tienen la destreza, tienen el indicador, tienen la metodología activa, pero las actividades no tienen nada que ver con la destreza ni con el indicador. Y no se sorprendan, profes, porque realmente es así. Entonces todo va concatenado, todo tiene que estar asociado a los objetivos de aprendizaje, a los criterios de evaluación, a los indicadores de evaluación, a la destreza, a la evaluación en sí, con las técnicas, con todo lo que vamos a aplicar. Todo tiene que ir de la mano, o sea, todo tiene que ir como que igualito. No podemos cambiar, por ejemplo, la metodología y hacer todas las actividades de la metodología diferente a lo que nos está pidiendo la destreza, porque se entiende que esas actividades que nosotros vamos a aplicar en la planificación, ¿sí?, esas actividades que nosotros estamos construyendo van a desarrollar la habilidad de la destreza. Entonces, no podemos poner una destreza, un indicador y actividades diferentes al desarrollo de habilidad. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Y es igual cuando nosotros hacemos nuestra planificación y tenemos ahí el apartado de las necesidades educativas. Si sabemos que trabajamos con el DUA, no podemos apartarnos de esas destrezas que vamos a desarrollar. Obviamente, si están desagregadas, se entiende que esas mismas destrezas tienen que ir en el apartado de las necesidades y lo único que vamos a cambiar ahí es un poco las estrategias
van a ser las mismas actividades que trabajamos con los otros estudiantes, pero va a disminuir, vamos a hacerlas más cortitas, o sea, vamos a modificar un poquito esas mismas actividades, ¿sí? Esas mismas actividades las vamos a cambiar un poquito, pero son las mismas actividades. Por ejemplo, si yo digo lectura de un texto y resumen en 60 palabras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Si yo sé que tengo un estudiante con necesidades educativas y que no puede leer ese texto y que no puede analizar ese texto y que no lo puede acortar y no va a poder trabajar, entonces mi obligación es ese mismo texto, ¿sí? Pasarlo a imágenes y mostrarle a mi estudiante en pictogramas y decirle, ¿qué ves en este pictograma? Y vamos a dibujar aquí en lo que tú ves. Entonces, eso es trabajar de la misma manera con el mismo texto y pues hacerlo o adaptarlo, ¿sí? O hacer ajustes curriculares para mi estudiante. Es más grande el trabajo, más fuerte, sí, es real, pero ese es nuestro trabajo como docentes. Entonces nosotros no podemos dejar de aplicar estrategias adecuadas o metodologías activas, no podemos dejar de aplicarlas para nuestros estudiantes. Todos deben ser parte del proceso. Y es interesante porque los chicos aprenden a valorar a sus compañeros, aprenden a aceptar la diversidad y aprenden a hacerlos parte de la educación, ¿sí? De esta educación inclusiva. Entonces, mis profes, eso sí, debemos tomarlo muy, muy, muy en cuenta. ¿Ok? Bueno, mis profes, ahora sí, pues ya casi culminando nuestra clase del día de hoy, recordarles nuevamente, como al inicio, que tenemos dos cursos súper chéveres que los estamos trabajando, el del DUA y el del modelo institucional de evaluación. Usted los puede tomar a los dos cursos paulatinamente o los puede tomar de manera individual, dependiendo de su necesidad, por supuesto, pero nosotros le hemos dado esta alternativa, les damos esta alternativa interesante para que ustedes los puedan tomar también. Recordar también que estamos avalados por el Instituto Libertad, que es nuestro aliado estratégico, que garantiza sus certificaciones. Si ustedes las van a tomar, pues están garantizados. Ustedes entran a la página, ya hemos tenido pues experiencias súper lindas de otras certificaciones, donde los profesores entran a la página del instituto, buscan con su número de cédula y ahí están sus certificados que los pueden descargar cuando lo necesiten. Nosotros también enviamos los certificados, material, recursos, guías, planificaciones, siempre a sus correos electrónicos de manera personal y ustedes los tienen también. Así que nosotros lo vamos a volver a hacer de la misma manera, pues obviamente con nuevo material, nuevos recursos, con nuevas guías y también por supuesto con planificaciones completas para que ustedes se puedan guiar y se puedan orientar en sus planificaciones. Y también pues como les había dicho el día lunes, pues ustedes van a tener acceso, los profesores les vamos a hacer un regalo a todos aquellos docentes que nos han venido siguiendo por mucho tiempo y han venido trabajando con nosotros en sus certificaciones y lo han hecho a tiempo. Entonces nosotros les vamos a dar un regalo en específico que tiene que ver con una planificación para su curso, sus planificaciones para su curso de todo el año. Entonces ahí ustedes van a tener ya las planificaciones listitas solamente para trabajarlas y para presentarlas. Creo que es muy interesante y muy importante esto porque eso les va a ayudar también como una guía para sus siguientes años escolares. Por lo tanto, lo van a tener ahí súper bien hechitas y todo bien completitas para que ustedes las puedan utilizar, por supuesto, y también les va a seguir de guía para sus otros cursos o sus otros años, ¿ya? Y para sus otras materias. Entonces esto es importante que usted sepa. Y pues bueno,
agradecerles por habernos acompañado. No se olvide, por favor, que vamos a hacer un en vivo solamente para preguntas al experto o preguntas a su profesor o preguntas a la persona que les va guiando en este proceso del curso, de todas las inquietudes que ustedes tengan. Y como les había dicho, pues en la clase anterior, la idea de esto es poder relacionarnos, poder conocernos un poco más, poder hablar de estos temas que tienen que ver con educación y pues ser parte, ¿no? de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. También comentarles y pedirles más que cualquier otra cosa que compartan en sus grupos nuestras redes, en nuestro grupo, en Telegram, en el Facebook, en Instagram, en TikTok. Nosotros estamos como Mega Educación. Sea parte de nuestros grupos, denos un like y acompáñenos. O sea, entre cada uno de estos grupos. Recuerde que todos los viernes nosotros hacemos presentación de un documental sobre educación. Hemos venido dando algunos documentales ya muy interesantes que les va a gustar muchísimo porque habla sobre la educación y de cómo ser mejores docentes para nuestros estudiantes. Así que yo les invito a que los sigan, a que compartan también nuestras redes a sus amigos, a sus amistades, a sus otros profesores, para que nos sigan y nos acompañen, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y pues bueno, despedirme de todos ustedes, agradeciéndoles muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Nos estaremos viendo el día viernes nuevamente con una nueva clase que la voy a hacer un poco más práctica, donde todos vamos a trabajar un poquito y donde les voy a mandar un enlace para que ustedes lo puedan completar o lo puedan hacer en su casa, en el momento en el que ustedes puedan, en su tiempo, y lo vamos a compartir para que pues cuando ya tengamos nuestra clase en vivo sobre preguntas, pues también dirigirlas hacia ese día para que ustedes lo puedan conocer y vamos a ir sacando pues algunos aprendizajes interesantes. Así que mis profes, muchísimas gracias a todos. Les agradezco que tengan una muy buena noche. Descansen por favor. Gracias por este sacrificio, realmente este tiempo de acompañarnos en nuestra clase y nos estaremos viendo el día viernes. Gracias a todos. Les bendecimos, les abrazamos y les agradecemos la confianza. Nos estaremos viendo pronto, ya el día viernes, en nuestra siguiente clase, en la clase número 3, y donde vamos a ver muchas cosas interesantes sobre el DUA y sobre la planificación en sí. Así que vamos a conocer también sobre currículo priorizado, sobre competencias, sobre dónde aplicarlas, dónde ponerlas y por qué el currículo priorizado basado en competencias o con énfasis en competencias es el currículo que lo debemos aplicar de la mano al DUA. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena noche y nos estamos viendo el día viernes. Gracias y que les vaya muy bien.